Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar el niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces se preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tabilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser de este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Braćo i sestre, Hermanos y hermanas, celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Nació de madre Isabel, prima de María, y padre Zacarías, el sacerdote judío. Juan ya desde su nacimiento provocaba mucha atención en el pueblo. Hemos escuchado en el Evangelio que la gente se sorprendía. ¿Qué va a pasar de este niño? San Juan es el santo favorito en nuestro pueblo. Existen muchos santuarios que estos días están llenos de los peregrinos. San Juan, aunque tan querido, era un personaje muy extraño en el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento, y aunque nuestro pueblo lo venera mucho y lo ora mucho a él, estoy convencido que si viniera hoy no sería bien recibido. El Evangelio nos describe cómo vivía en el desierto, cómo se vestía con el pelo de camello. Seguramente que era descuidado para nuestros tiempos. Y ni siquiera voy a decir que difícil sería si quisiéramos invitarle a nuestra casa, porque tendríamos que encontrar la miel silvestre y los animales para darle. Con su manera de vida, con su predicación, con decir públicamente las cosas en la sociedad, seguro que en nuestro tiempo, en el día de hoy, no sería muy famoso San Juan. Una de las homilías principales de Juan era la llamada a la conversión, la llamada a transformar la vida. La primera cosa que se me ocurre cuando hablamos de Juan el Bautista es que él es la voz que grita en el desierto, que se allanen los senderos para el Señor que viene. Si vamos a hablar sinceramente, hermanos y hermanas, no es solamente Juan esa voz. Cada uno de nosotros es una voz que grita en el desierto, en nuestro desierto. Creo que cada uno de nosotros profundamente está consciente de esa voz que grita, esa voz que pide, que aclama, la voz que anhela del sentido, la voz que anhela de la verdad, de la compasión, la voz que anhela del consuelo. Eso es la voz que nos une a todos.
es en común para todos, pero también diferente de cada uno. Es la voz que se rompe por el desierto de nosotros mismos. La voz dentro de nosotros que nadie más escucha. Es la voz que fácilmente y rápidamente se ahoga en el ruido en ese mundo en el que vivimos. Fácilmente nos acostumbramos de esa voz, empezamos a no notarla y pronto deja de existir para nosotros. Cuando pasa esto, nos convertimos en unos esclavos, nos hacemos como unos esclavos y robots que hacen lo que están programados para hacer. Creo que todo es así como está presentado. No cuestionamos, no examinamos, no dudamos. Nos fingimos que todo, como si todo estuviera bien, porque así nos enseñaron que tenemos que hacer. Y pensamos que vivimos y llevamos una vida nuestra, pero en realidad llevamos una vida de cómo los demás la presentan para nosotros. Aún así, en unos momentos muy extraños, muy raros, del mucho amor y sufrimiento, esa voz ahogada como si se rompe desde la profundidad, desde la lejanía, desde la distancia. Entonces podemos hacernos como si no la escuchamos y seguir viviendo como el mundo nos dicta. O podemos aceptar el hecho que la voz existe y el resto de la vida vamos a intentar entender qué es lo que nos dice la voz y para qué sirve y a qué nos invita. San Juan no solamente que lograba de hacer eso, sino él mismo se convirtió en esa voz. Se hizo semejante, igual a la voz, y se quedó fiel a él hasta su muerte. Juan el Bautista era extravagante, es decir, era extraño, especial, exagerado, incluso extraño y raro. Nos preguntamos cómo, siendo así, logró llamar la atención de cualquiera y mucho menos conseguir tener un grupo de los discípulos. A pesar de su forma de ser, Juan era muy consciente de otras personas y era sensible a la miseria, a la injusticia en el mundo. Aparte de eso, era muy práctico, muy claro. No enseñaba nada complicado. Cada vez que hablaba, aquellos que lo escuchaban se podían encontrar en su enseñanza. Eso en realidad se ve mejor en esa ocasión cuando se le acercaron los hombres de varios niveles y le preguntaron, ¿qué tienen que hacer? Juan respondió a la muchedumbre, el que tiene 2 vestidos que reparte, comparte con el que no tiene, el que tiene comida que haga lo mismo. A los publicanos dijo, no cobráis más de lo que está determinado. A los soldados dice, no hagáis la violencia ni el mal para nadie, no registréis a nadie mal y estad contentos con vuestro salario. Hermanos y hermanas, detengámonos unos momentos en estas respuestas de Juan. Quien tiene 2 vestidos que reparte con el que no tiene, el que tiene comida que haga lo mismo. Juan en realidad nos invita muy sencillamente que demos, que compartamos, que ayudemos a aquellos que no tienen. San Pablo también lo destaca y dice que eso en realidad son las palabras de Jesús. Es más dichoso dar que recibir. Desgraciadamente, la cultura individualista de hoy, como si no fuera capaz de escuchar estas palabras y mucho menos entenderlas. Todo el mundo se ocupa de sí mismos, intentan complacer a sí mismos. Tenemos miedo que no vamos a tener nosotros si damos a los demás, pero en realidad es justamente lo contrario. Solo lo que das, en realidad lo tienes. Si no puedes dar, entonces eso lo que tienes te posee a ti. La excusa más frecuente es que no tenemos a quién y no tenemos qué dar para dar. Pero
si tomáramos esta postura de dar, ayudar a los demás, si practicáramos un poco en eso, veríamos pronto que los hombres en nuestro alrededor realmente pasan necesidad y que nosotros tenemos cosas para darles. Dios te va a mandar, Dios te va a proveer las personas enviadas justamente a ti. Alguien va a necesitar un poco de tu dinero, lo que te sobra. Alguien va a necesitar tu ayuda para levantarse si ha caído. Alguien va a necesitar un poco de tu tiempo precioso. Alguna persona va a necesitar solamente una sonrisa tuya o simplemente tu oración. El que tenga que reparta, dice Juan. ¿Por qué somos tan tacaños, tan cerrados cuando tenemos que ayudar a nuestros hermanos y hermanas? ¿Acaso no es don todo lo que tenemos? Entonces, ¿por qué privarlos de otros? Dar y donar es una característica divina. Y si realmente queremos progresar en el entendimiento de nuestra identidad como el Hijo de Dios, entonces esta donación es un comienzo muy bueno. Cuánto mejor sería el mundo, qué más bello sería si siguiéramos aquello que nos ha dicho San Juan el Bautista. El siguiente consejo es que no busquemos más de lo que está determinado. Eso se refiere a los publicanos, pero también a todos nosotros. Muy a menudo, quizás inconscientemente, pedimos aquello a lo que no tenemos derecho. Y eso es la causa de muchos sufrimientos y problemas en la vida. Muchos exigen algo que no pueden tener. Y eso nace en ellos mucha frustración, mucho sufrimiento. El amor no se puede exigir. Es el ejemplo más obvio. Existen muchas otras cosas que no se pueden obligar. Una cosa que es natural, que es dado de Dios, el sexo, el color de piel, etc. Y en lugar de la amplitud de nuestro corazón de aceptarlo, nosotros permitimos que eso se convierta en la fuente de la miseria, de la insatisfacción. Estamos convencidos que tenemos que cambiar a los demás que están en nuestro alrededor para que ellos encajen en nuestros marcos, nuestros límites. Pero en realidad, la verdad es que nosotros no logramos ni siquiera cambiar a nosotros, trabajar en nosotros, hacernos cambiar algo, y mucho menos a otro. No pidas más de lo que está determinado, dice Juan. No desees lo que no es tuyo. Y eso es por lo que él terminó como mártir. Sé contento con lo que tienes. Tienes la vida. No es poco. Es más, es un don tan grande que no existe un don más grande que la vida. No hay nada más grande, nada más valioso, más misterioso, más sagrado que la vida. Imagina, de la vida que tú tienes, tú eres el rey de tu vida. Si fuéramos conscientes del tesoro que tenemos en nuestros recipientes de barro. El último consejo de Juan es que no mintamos a los demás. Hermanos y hermanas, desde cuando existe el hombre, existe la violencia. Si miramos la Biblia, podemos decir que solamente la primera página está limpia de la violencia, no está contaminada con el pecado. En cuanto aparecieron los hombres, se aparecieron también los problemas. Y un estado así nos acompaña hasta el día de hoy. Y todo eso por la necesidad mala de ser mejores que otros. Desgraciadamente, todos tipos de competencias en nuestro tiempo, incluso el sistema escolar que funciona al principio del castigo, el premio. Desde pequeños nos enseña que tenemos que ser primeros. Y una postura así es mala y automáticamente en cada persona ve un adversario potencial, un enemigo. Y allí nace la violencia.
ya allí nace la necesidad de pisar al otro, aplastar al que es diferente. Y cuando no podemos hacerlo, cuando nos sentimos muy perjudicados, entonces inventamos cosas, no decimos la verdad, hablamos mal de los demás y sus éxitos. Cada deseo del éxito se puede ver como un deseo del fracaso del otro. Juan es contra de una postura así. Él se empeña por la verdad y no la violencia. Quiere que estemos contentos con lo que somos y con lo que tenemos. ¿Cómo? Hermanos y hermanas, vamos a mirar en los hombres, a los hermanos y hermanas, dados de Dios, si los miramos a través de la competencia. San Juan es un gran santo, gran ejemplo, gran modelo para seguir. Mientras contemplamos y reflexionamos sobre sus mensajes, no podemos no pensar que esto es fundamento, es lo básico, muy sencillo. Ayuda al afligido, da de comer del hambriento, no pidas lo que no te pertenece, no mientas, etc. Son las cosas sencillas, tan sencillas que decimos que son las cosas que nos hacen hombres, que nos diferencian de los animales. Sin estas cosas básicas, nosotros perdemos nuestra humanidad, nuestra sociedad, cultura, civilización, y se quedan los hombres que están rabiosos unos con otros, que no tienen confianza unos con los otros y tienen miedo unos de los otros. Y ahora vemos por qué al final fue matado el Juan el Bautista, porque predicó algo que es tan obvio, tan sencillo, algo que debería ser lo básico, pero desgraciadamente muchos hombres todavía no están dispuestos ni siquiera para eso básico. Parece que hemos olvidado qué significa ser hombre, porque nosotros tampoco hoy hemos progresado mucho en relación con los contemporáneos de Juan. Vivimos en una cultura que está basada en la codicia, en una cultura que apoya únicamente lo mejor, que busca solamente a los perfectos y al mismo tiempo olvida a los pequeños y sencillos. Hermanos y hermanas, aún así, no todo es tan oscuro. Si miramos mejor, vamos a ver que existen las personas buenas, sencillas. Hay muchas y están aquí en nuestro alrededor. Son conscientes de ellos mismos, son conscientes de su origen divina. Son los hombres como nosotros también queremos ser. Por eso, que esta solemnidad del Juan el Bautista nos ayude a rechazar nuestros pecados, nuestras posturas malas, las condenas de los demás, que quite nuestra ceguera para que podamos reconocer su llamada a la conversión, porque vivimos en el reino de Dios. Estemos siempre dispuestos a compartir con los demás una conversación sincera, una sonrisa, nuestro don que hemos recibido para poder compartirlo con los demás. Compartamos la bondad que tenemos en nuestros corazones, aquello que llamamos humano, con lo que fuimos nacidos y que es don de Dios. Con la ayuda de Dios, con la intercesión de San Juan el Bautista y nuestra Madre María, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer porque el reino de los cielos está ya en nosotros y en nuestro alrededor. Ustanimo i ispovijedimo svoju vjeru.